Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles de un tema, que si bien no se habla mucho, es muy común que pase, y es, ¿qué decir cuando oramos? He hablado con muchos cristianos y me han dicho que no pueden orar 10 minutos porque no saben qué decir. Menos orar 1 hora o más. Y hoy quiero que veamos juntos a través de la Biblia cómo podemos orar más tiempo, cuál es el beneficio de orar más tiempo y las formas y el motivo por el cual orar. Por favor les pido que se queden hasta el final, ya que al final les contaré mi experiencia personal sobre la oración y creo que les va a ser de bendición. También, como siempre, les pido que se suscriban, compartan y por favor comenten el video, así entre todos podemos ayudarnos y alentarnos a crear una vida de oración. Y obviamente si les gusta el video denle un fuerte like. Ahora sí comencemos. Para meternos en el tema, primero debemos saber y entender cuál es el beneficio de orar a Dios. Bueno, los beneficios son varios. Beneficio personal o general, para mi persona, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, mi país, y obvio para el mundo entero. No hay una forma corporal específica para orar, en la Biblia encontramos que varias personas hicieron oraciones de diferentes formas y fueron contestadas. Algunos oraban parados, arrodillados, postrados con rostro en tierra, y hasta uno, oró acostado en su cama, y todos ellos recibieron respuestas a sus oraciones. Entonces, creer o imponer una sola posición corporal para orar creo que está mal. Cada cual que ore como sienta, pero si cree que el orar arrodillado muestra más reverencia, pues hágalo. Lo más importante no es la posición corporal en sí, sino más bien el corazón con el que nos presentamos ante Dios para orar. He escuchado a muchos inconversos decir, ustedes dicen que adoran a un Dios de amor. Pero a ese Dios le gusta que ustedes se postren ante Él, como que Dios los quiere humillados ante Él. De alguna manera, es así, pero Dios no es que quiera vernos humillados, como si Él fuera de esos reyes que por soberbios obligaban a la gente a que se arrodillen ante ellos. No, Dios no es así, y no es por soberbio que nos quiere ver arrodillados, sino que, como el pecado está condenado en la carne, o sea en nuestro cuerpo. Nosotros somos los que recibimos bendiciones al postrar nuestro cuerpo de pecado, ante la presencia de Dios, el beneficio es para nosotros, no para Dios. Él no va a ser más santo o menos santo si nos postramos ante Él. Los que podemos santificarnos más somos nosotros a través de la oración reverente ante Dios. Mientras más estamos en oración y humillados ante Dios, más bendiciones recibimos, entonces, somos nosotros los que debemos buscar más, y más, humillarnos ante Dios. El humillarnos ante Dios, es como un fertilizante para nuestra alma. Ahora bien, ¿cómo puedo permanecer 1 hora o 2 horas en oración y reverencia ante Dios, si a los 15 minutos ya no sé por qué orar? Repito, esto es algo que pasa, y mucho entre cristianos. Solo que algunos, por no decir la mayoría que tienen este problema, no lo dicen. Tal vez por miedo a reprensión o vergüenza al que dirán en la iglesia. Pero es algo que hay que hablarlo y ayudarnos entre cristianos. Entendamos que un cristiano sin oración, es como una flor sin agua, tarde o temprano se puede secar. Ahora, para saber el motivo por qué orar, vamos a centrarnos en el pasaje de la Biblia que dice así. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo 6 verso 9 al 13. Este es el pasaje más excelente para meditar en la oración, uno porque lo dio el mismo Señor Jesús. Y otro porque si analizamos detenidamente, encontramos todos los aspectos por el cual orar. En este pasaje más conocido como la oración del Padre Nuestro, tenemos 8 puntos fundamentales para la oración. Y los vamos a ir viendo punto por punto, para ver todo el beneficio que podemos obtener para mejorar nuestra vida de oración. Punto 1. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este punto, el Señor nos enseña, recomienda y aconseja, que siempre que empecemos una oración, empecemos alabando a Dios. Pensemos así.
Supongamos que tienes un amigo que siempre necesita algo, y ese amigo sabe que puede contar con tu ayuda. Pero solo te llama por teléfono o viene a visitarte cada vez que necesita algo, y cuando llega ni te saluda, sino que directamente te empieza a pedir y pedir. Te pondrías incómodo, ¿verdad? Bueno, algo parecido pasa con Dios, cuando creemos que solo tenemos que orar cuando estamos necesitados. Entonces Jesús nos dice, no empiecen la oración pidiendo y pidiendo, recordemos lo que dice el Salmo 139 verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe lo que le vamos a pedir, aún antes de que las peticiones salgan de nuestras bocas, por eso no nos preocupemos en presentar primero nuestras peticiones, sino más bien adoremos, alabemos y demos gloria a Dios unos 5 o 10 minutos. Les puedo asegurar que 5 o 10 minutos solo de adoración a Dios puede valer más que una hora de oración nombrando nuestras necesidades. Dejemos de lado nuestras necesidades por unos minutos, por más urgente que sean. Y dediquémosle 5 minutos o más, solo a adorarlo. Háblale con confianza, como un hijo a un padre, dígale que lo ama, que está agradecido de haberlo conocido, adórale, dé gloria a su nombre, declare su santidad. La adoración al principio de cada oración, es la llave que abre las puertas de la bendición, rompe las trabas que impidan que nuestra oración llegue a la presencia de Dios, y nos abre el camino directo a la presencia de Dios. Punto 2. Venga a nosotros tu reino. Aquí tenemos para otros 5 o 10 minutos más. Venga tu reino quiere decir que debemos orar para que el evangelio del reino llegue a más personas. Y ahí están nuestras familias y seres queridos. Señor, te pido que mis familiares y seres queridos te conozcan. Que tu reino los alcance. Señor, te pido por mi ciudad, por los adictos, delincuentes, ateos, religiosos, ten misericordia de ellos, que tu evangelio lo alcance. Señor, te pido por mi nación, abre puerta a los que llevan tu palabra en los hospitales, en las cárceles, a los que hacen cruzadas de fe, a los que predican en las calles. Si prestamos atención, notaremos que hay muchas áreas de la sociedad, donde el evangelio del reino tiene que llegar, y ahí podemos pasar un buen momento orando por eso. Punto 3. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. En este punto podemos pedir que se haga su voluntad en mi vida, en mi familia, en mi ciudad y en mi país. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 y 2. Punto 4. El pan nuestro de cada día. En este punto, podemos pedirle por nuestra necesidad económica, que Él supla todas nuestras necesidades. Que nunca nos falte el alimento a nosotros, y tampoco a las personas pobres y humildes, pero también se podría referir al pan de Dios, que cada día nos alimentemos más y más del pan que es la palabra de Dios, que nos dé más conocimiento para entender y enseñar su palabra, la cual es el pan de Dios. Punto 5. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En este punto podemos detenernos un momento. Muchas veces pecamos queriendo o sin querer, fallamos, somos carne, y errores siempre vamos a cometer. Pero es bueno y aconsejable pedirle perdón al Señor por todo lo que hemos hecho mal, y que haya ofendido a otra persona. Pero notemos algo en este punto, dice que nos perdone el Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos hicieron daño, no de otra manera. Eso quiere decir que, si yo perdono a medias, el Señor me va a perdonar a medias. En una ocasión un cristiano me dijo, yo le perdoné a fulano porque me hizo tal cosa, pero no le dirijo más la palabra, que le baste mi perdón. Yo le dije, está bien hermano, pero recuerde que el Señor Jesús nos enseñó diciendo que así como nosotros perdonamos, así que nos perdone Dios, no de otra manera. Y le dije, o sea que tu hermano, ¿quieres que Dios te perdone pero que no te hable ni trate más contigo en ninguna manera? Porque como tú perdonas, que así lo haga el Señor contigo. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? De corazón, no a medias, para que el Señor también nos perdone por completo. Punto 6. No nos dejes caer en tentación. En este punto debemos pedir al Señor que nos guarde y nos dé fuerzas para soportar las tentaciones. No debemos pedirle que no seamos tentados,
porque eso no va a suceder, ya que vivimos en un cuerpo de pecado, y el pecado va a tratar de arrastrarnos a él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 verso 15. Aquí vemos que el mismo Señor Jesús fue tentado en todo, y en todo, es en todo. Pero sin pecado. Así que no vamos a evitar ser tentado, lo que sí podemos evitar por medio de la oración es caer en las tentaciones. Punto 7. Y líbranos del mal. En este punto debemos orar por la protección divina de Dios. Podemos decirle, Señor, manda a tus ángeles que me guarden en mi viaje, en mi trabajo, y que guarden a mi familia y seres queridos. Que guarden a los que llevan tu palabras por las ciudades, por hospitales y cárceles. Que los guarden de todo mal y enfermedad, para que puedan seguir llevando tu palabra. Y también en este punto podemos presentarles nuestras necesidades personales, los problemas, angustias y aflicciones. Punto 8. Porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este punto podemos terminar la oración glorificando nuevamente el nombre de Dios y alabándolo, o dedicarle una ofrenda de alabanza como al principio. Experiencia personal. Cuando recién me convertí al Señor, me pasaba justamente esto, de que oraba, y a los 5 minutos ya no sabía qué decir. Luego fui entendiendo cómo orar y empecé a ponerlo en práctica. Me anotaba los 8 puntos del Padre Nuestro, y al orar así, me di cuenta que podía estar casi 1 hora orando. También me anotaba 5 o 6 alabanzas. Las que me sabía completas, y se las cantaba en susurro como una ofrenda de gratitud. Y en esas 5 o 6 alabanzas ya pasaba otros 30 minutos adorándolo. Y tanto en el punto 1, como en el punto 8, donde solo es adorarlo y alabarlo, ahí me pasaba 15 o 20 minutos en cada punto. Y haciéndolo de esa manera logré que mis momentos de oración sean de 1 hora y media a 2 horas. Y eso lo hacía por la madrugada antes de ir a trabajar, y por las noches antes de dormir. O sea que repitiendo esa estrategia 2 veces al día, puede tener unas 3 a 4 horas por día de oración. Había días que solo me postraba y le repetía santo, santo, santo. Por 1 horas. Y el uno al otro daban voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6 verso 3. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Apocalipsis capítulo 4 verso 8. En estos 2 pasajes podemos ver cómo los ángeles de Dios no se complicaban mucho buscando palabras lindas para adorar a Dios. Simplemente repetían santo, santo, santo. Y si nosotros hacemos lo mismo, a Dios le agrada. Bien hermanos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya sido de bendición. Y si alguno está pasando una situación así, donde no sabe qué decir al orar, pero anhela orar más tiempo, ponga en práctica los 8 puntos del Padre Nuestro y verá cómo se convierte en un guerrero de oración. Hasta un próximo video, bendiciones.